Maussan Televisión presenta. En este episodio, descubriremos una ciudad conocida como el Museo Viviente, donde historia, cultura y la vida actual se confunden. Conoceremos un extraño ritual ancestral para determinar la virginidad de la futura esposa y cómo se convive entre muros incas y los restos de otras culturas. Esto y mucho más en este episodio de Otro Mundo. Para llegar a nuestro destino, llegamos primero a la región Ayacucho y desde ahí unas 3 horas por carretera. Un viaje corto que nos regaló estas hermosas postales en los Andes del sur del Perú. Vilcashuamán es conocida como un museo viviente porque es un lugar donde la historia, la cultura y lo cotidiano conviven vinculados con el legado arqueológico e histórico del pasado, especialmente el legado inca. Y bien, amigos, luego de un breve recorrido de unas cuantas horas hemos llegado a Vilcashuamán y a un lugar muy especial llamado el Usno. Y nos acompaña alguien que se va a integrar a este recorrido porque conoce todo esto desde mucho tiempo, lo ha investigado, lo conoce de arriba abajo. Hola. Buenos días. Tu nombre y tu especialidad, por favor. Bueno, mi nombre es Luis Martínez Fuentes, soy guía oficial de turismo. Bueno, es muy gustoso de recibirlo acá en Vilcashuamán. ¿Qué nos puedes decir del Usno? Bueno, el Usno tiene varias acepciones, digamos así. Mirador del Inca, pirámide ceremonial. Puede ser también estrado o un escenario donde se hacía una serie de rituales, ¿no? Adorar al sol, a los apus. O si el Inca quería de repente dirigirse a la población, se ubicaba en la parte alta donde hay un sillón, acompañado de su esposa, según los cronistas, y presidía toda la ceremonia que había en la plaza Inca de Vilcashuamán. Era como un escenario para el Inca. Efectivamente, un escenario, ¿no? Y de los mejores que construyeron los incas en el imperio incaico. ¿Cuál es la importancia que tiene ahora el Usno? Bueno, para nosotros es el símbolo, ¿no? Vamos a ubicarlo en los escudos, en las banderas de la provincia. Y sobre todo, como es de los mejores trabajos que han realizado los incas, nosotros nos sentimos orgullosos porque no hay un trabajo similar, ¿no? en los lugares incas, ¿no? Que podemos ver hasta ahora. Hay otros similares, pero más pequeños. Más pequeños y sobre todo trabajados no con piedra labrada, sino con piedras rústicas. Por ejemplo, Huanucopamba, Curaamba, Sayhuiti, por ejemplo, no tienen Usno, pero no de esta magnitud. No nos olvidemos que Vilcashuamán en el 2001 ha sido declarado Patrimonio Cultural de nuestra nación. Entonces, desde ahí un poco que nuestras autoridades, seamos sinceros, lo han descuidado, ¿no? Pero esperamos de que puedan retomar los trabajos de restauración para poner al servicio del turismo. Lo que el público debe ver es que acá al costado, mira, hay casas. O sea, la población ha seguido creciendo y ha seguido construyendo sobre una zona arqueológica. Esto se ha dado en algunos casos en el Perú, pero en especial aquí, está demasiado cerca. Claro, no solamente acá, sino el mismo Cusco, ¿no? Claro, Cusco también, en muchos lugares, acá está al pie, o sea, al pie de la zona arqueológica hay una casa, hay una vivienda moderna. Claro, es más, en la parte posterior del Usno, mis paisanos, los vilquinos, inclusive los usaron como campos de cultivo. Ya. Pero en los últimos tiempos eran 30 años que recién se estaba hablando del tema de turismo, restaurando y bueno, haciendo investigaciones sobre todo. O sea, debajo de todo esto hay todavía... Está la ciudad inca, encontramos canales, muros, cerámica, bueno, restos de todo, ¿no? Porque en sí, por ejemplo, sí se menciona de que en tiempo inca, Vilcashuamán inca tenía una población de 20-30 mil habitantes. Ahora es capital de provincia, no llega ni a 5.000. Entonces, eso nos quiere decir, nos va indicando de que la ciudad inca está debajo, ¿no? La ciudad actual está acá. Estamos sobre lo que construyeron los incas. No solo incas, Lenata le decía los chancas más también. De 3.000 años. Acá estuvieron también los chavín, ¿no? Y llegaron españoles que empezaron a vivir encima o destruir lo que había acá. La estructura de este ingreso es de doble portal, pues, ¿no? Ajá, doble jamba. Doble jamba también le llaman. Sí. ¿Cuál es el significado de esto? Los incas tenían la costumbre de los sitios importantes ponerlos doble jamba.
Y inclusive en Vilcas Guamán, sobre todo en Intihuatana, hay portadas de triple jamba. Wow. Eso nos va indicando de que eran mucho más sagrados, más rituales, ¿no? En este caso. Pero en Vilcas solamente contamos de doble jamba. Según las crónicas, el Usno servía para que desde ahí el Inca, la Coya, que era la esposa principal, el Huyacuma, los sacerdotes, se ubicaran en la parte alta y dirigían todas las ceremonias, y nadie más, ¿no? Y se dice de que el Inca, cuando venía a Vilcas Guamán, en literas, por supuesto, por este espacio, por la portada que está en la parte de atrás, por ahí accedía al Palacio del Inca, ¿no? Y el Palacio del Inca era el espacio donde ellos se alojaban, ¿no? El Inca, los cargadores, toda la corte que lo acompañaba estaba en el Palacio del Inca. Todo su séquito. Todo el séquito, sí, señor. Según algunas leyendas, fueron los incas que congregaron una gran cantidad de gente para poder cubrirlo, ¿no? Y salvarlo de la codicia de los españoles en ese entonces. Ya, repíteme, ¿qué es lo que encontramos aquí? Son restos de viviendas, chancas, ¿no? Se han cubierto con lajas para poder preservarlo de la humedad. Lajas son piedras de origen volcánico, planas, ¿no? Sí. O sea, estamos verdaderamente sobre restos de lo que fueron chancas, las viviendas, sí. De los chancas. Los chancas, para los que son de fuera, es una cultura, una civilización que existió justo antes de los incas y que justo antes, sí. se opusieron bastante, ¿no? No fue sencillo vencerlos a los chancas. Hubo una guerra entre chancas e incas, ¿no? Y fue el Inca Pachacútec, ¿no? El que encabezó, ¿no? Para poder vencer a los chancas en este caso, ¿no? Fue uno de los incas más importantes, Pachacútec, ¿no? Los incas más importantes, según muchos, y por eso que en la plaza de Vilcas vamos a ver el monumento a este reformador del mundo andino, según algunos. Qué pegado está todo, ¿no? Los restos incaicos y la población actual. Todo encima de la ciudad inca. Este es la silla del Inca, pues, ¿no? El sillón del Inca o la silla del Inca. O también lo llaman trono del Inca. El trono del Inca. Del Inca, ajá. Esto es lo que decían que estaba cubierta con plancha de oro, según Ciesa de León. ¿Oro? Sí, plancha de oro, según Ciesa. Porque no cualquiera se sentaba acá, sino era el Inca. O si no estaba el Inca, estaba el Tucuirico, que era el representante del Inca en la provincia de Vilcas. Bueno. Ajá. El Inca y su pareja, obviamente, la Coya. La Coya era la esposa principal. La esposa principal, porque tenía sus concubinas también, ¿no? Tenían varias. Por ejemplo, algunas crónicas mencionan de que Pachacútec, que 200, 300 esposas. ¿300? Ajá, eso es lo que dicen. Ajá. Pero una principal. Como si una no fuera suficiente. Claro. Y la principal se llamaba Anahuarji. Anahuarji, es la principal. Y el cerro que estamos viendo al fondo, donde está soleando, el cerro se llama Anahuarji. Porque Vilcas, como pueblo antiguo, tiene dos apus, dos cerros sagrados que lo protegen. La hembra y el macho. El cerro que está al fondo, el más alto, se llama Atincocha. Siempre esa dualidad, ¿no? Andina. Dualidad. La dualidad andina. Macho-hembra. Macho-hembra, arriba, abajo. Claro. Y cerros protectores, sobre todo, de ciudades antiguas, como Vilcas Guamán. Y desde acá era donde se dirigía el Inca. A la población, presidía rituales. ¿Qué es lo que vamos a ver después? En los templos del sol y la luna, donde está la iglesia. Ya. Ajá. En la esquina está la piedra de sacrificio. Y más arriba hay una piedra que se llama la piedra de los vaticinios, de adivinación. Usted sabe de que en el mundo andino siempre, antes de empezar una actividad, siempre trataban de adivinar, ¿no? Si esa actividad iba a ser positiva o negativa. Entonces hay una piedra donde se hacía esa adivinación. Qué bonita vista tenían acá, de verdad. Sí, señor. Una vista privilegiada de todos sus dominios. Claro. Los dominios del Inca. Bueno, si el Usno era el espacio del Inca, su palacio, su pirámide, estamos en la zona ritual de la ciudad inca de Vilcas Guamán. Las gradas que vemos al fondo no accedía a lo que era el Templo del Sol. Eso nos va indicando de que la iglesia actual, que es colonial, está encima del Templo del Sol. Como solían hacer los españoles en muchos lugares, ¿no? Ah, efectivamente, ¿no? Hacia el lado izquierdo vamos a ver un pequeño acceso que ha sido destruido. Era similar al acceso que estamos viendo del Templo del Sol. Ese iba a la parte alta, obviamente, y ahí estaba el Templo de la Luna. Sí, esa menciona de que en el Templo del Sol había una imagen del sol en oro que adoraban los que vivían acá en esta ciudad.
y una imagen de la luna en plata, ¿no? Y entre los dos templos se dice de que habían dos akyawasis, ¿no? Casas grandes como la Cayanca, que hay uno detrás de Luz, ¿no? Los akyawasis eran los lugares donde se preparaban a las esposas del Inca, creo, ¿o no? Sobre todo a las akyas. Las Akyas akyas. eran mujeres escogidas, Ya. muchas de ellas vírgenes, que, bueno, ellas se dedicaban a hacer todos los... Las faenas domésticas, digamos. Sí, lo que utilizaban para los rituales, hacer chicha, tejidos, cerámica, estaban a cargo de las akyas en este caso. Ya. Entonces se dice también de que el Inca de las akyas escogía a una mujer para su esposa, pero no era cualquier akia, sino era akia que pertenecía a la élite inca en este caso. Entonces vemos Templo del Sol, Templo de la Luna, dos akyawasis, ¿no? Por ahora ya no vemos ya solamente la parte de los cimientos, pero los accesos, ¿no? Todavía podemos ver. ¿Qué antigüedad tiene más o menos la estructura de abajo y la de arriba luego? Aproximadamente 500 años, ¿no? Porque en Vilcas se sabe de que acá estuvieron los españoles por primera vez en 1533. Bien, lo que vemos también son la especie de puertas que se llaman hornacinas. Como era un espacio ritual, se menciona de que ahí se ubicaban soldados, centinelas. La presencia de un templo católico construido sobre el antiguo Templo del Sol en Vilcas Huamán es un ejemplo claro de la estrategia de dominación simbólica y cultural que emplearon los españoles durante la conquista del Perú, igual que en muchos países. Acá claramente ustedes pueden ver la separación que hay entre las piedras. Esto no es propio de la arquitectura incaica o preincaica, no. Acá hay una diferencia y miren, acá hay muros que verdaderamente no tienen separación. Miren acá en los ángulos, no hay prácticamente Originales, espacio. ¿No? Es porque esta zona de aquí abajo, miren, las formas de las piedras que completan las uniones. La piedra obedecía caprichos acá. ¿Y por qué es la diferencia con esto de acá? Hasta diferencia en color de piedra, con diferente textura. ¿Cuál es la diferencia, Luis? Bueno, la parte baja es original. Ya. La parte alta ya ha sido restaurada, ¿no? Inclusive vamos a ver de que ya restaurada con argamasa, le dicen, ¿no? Argamasa o un pegamento, un cemento, algo. Ajá. Entonces han utilizado cualquier piedra para poder restaurarla, ¿no? Ya. Y O sea, eso se nota piedras aquí que también, no ¿no? son Mira. de la misma ubicación. Igual en esta Qué parte. diferencia, miren ustedes, el trabajo inca Claro, se y dice, esto, ¿no? ajá. Se dice de que cada inca Cualquier que cosa. gobernaba mandaba a construir, ¿no? Tenía su propio trabajo. Ya. Y con el estilo que estaba en boga, ¿no? Durante su periodo. Sí, pero se Ajá. nota la diferencia. En la ¿no? parte baja están las piedras que son poligonales, o también llamadas almohadilladas, ¿no? Miren esos ángulos de construcción, de veras increíbles. Para darle actualmente la forma así a las piedras, es una técnica que ha desaparecido, ¿no? Fue desapareciendo, ¿no? Ajá. En pocos lugares del Perú es tan evidente la superposición de culturas como en Vilcas Huamán, y este colegio es una muestra. ¿Cómo será que estamos rodeados de riqueza arqueológica, que este centro educativo, este colegio, tiene su propio museo? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Cuéntenos un poco de este hallazgo, porque acá me parece que hay un canal Inca. sí. Está dentro del colegio. Sí, está en el propio colegio. ¿Cuándo se halló eso? La existencia de este canal ya se sabía desde la antigüedad, e incluso en la primera construcción, porque esta infraestructura es una construcción reciente, y donde el soberano pues ahí podía hacer uso de esta agua para temas de higiene y salubridad. ¿Desde dónde vendría esta agua? De la fuente principal que se llama Japaspucyo, que es la parte a 2 kilómetros de la ciudad, ¿no? Este colegio tiene su propio museo, tal como usted puede evidenciar. Pero son piezas bellísimas. ¿Esas han sido encontradas aquí?
Sí, definitivamente, si me permite, la cerámica policroma wari que utilizado en distintos colores. Esto sí es original en la parte de arriba. Vemos algunos instrumentos de guerra, de los chancas. En vista de que los chancas eran una cultura milenaria, un poco agresiva, militarista, expansionista, ¿no? En realidad, los incas, que representan Horizonte Tardío, fue una cultura grandiosa, milenaria, que pues representó la última síntesis cultural de las culturas anteriores, ¿no? Fue una síntesis. Sí, ¿no? una Los síntesis. incas resumieron De todo lo aprendido de otras culturas anteriores, ¿no? Al volver, descubre el ritual que realizaban los ancestros para determinar si una mujer era virgen o no y cómo preparaban a las mujeres para consagrarlas al servicio del Inca y otros roles sociales. Estás viendo Otro Mundo. Canal 3.3. Maussan Televisión. La belleza de esta tierra no nos hace imaginar el impacto devastador que tuvo la violencia del terrorismo en los años 80 y 90, cuando esta región fue el epicentro de la demencia del grupo terrorista Sendero Luminoso. Asesinaron a autoridades locales, maestros, campesinos y cualquiera que no acatara su doctrina. El local de la municipalidad justo estaba en el espacio verde, en ese triángulo. en ese triángulo. La municipalidad era un espacio gigante, podríamos llamarlo así. Y dentro del local de la municipalidad estaba el local de la Policía Nacional. Ya. Fue agosto del 1982, tiempos de violencia. Y Terrorismo. terrorismo. Entonces, Sendero Luminoso ataca la ciudad, ataca a los policías y bombardean el local de la municipalidad. Wow. Y bueno, lo dejan en ruinas completamente. Pero después de ese suceso, las autoridades pensaron restaurar la municipalidad. Lo demolieron y quisieron empezar una nueva construcción, pero en esos trabajos de restauración vieron de que los muros incas seguían hasta la parte baja. Claro. Entonces ahí es donde dejaron. Cambiaron los planes. Cambiaron de opinión y felizmente, ¿no?, se descubrió todo este espacio. No solamente ese espacio, porque en el espacio que está en la parte baja todavía habían casas, hasta hace 15 años. Habían casas aquí. En ese espacio habían casas, estaban pegadas hacia los muros. Pero, Pegadas a estos muros. pero hubo un proyecto del gobierno regional para poder reubicar a esas viviendas. ¿Y en qué quedó eso? Eso fue en los 90s. Hablamos ya del 2007, 2008 más o menos. ¿Y en qué quedó ese proyecto? Bueno, las viviendas las reubicaron, ¿no? Pero se recuperaron algunos piedras, en este caso, para la posible restauración. Quedó en eso, como usted dice, ¿no? Como un plan. Un plan. Las viviendas salieron, pero hay que empezar a restaurarlas. De acá Casas. salieron casi 30 familias, ¿no?, Nada más. en todo el espacio. ¿Pero cuántas tendrían que salir? Bueno, Cientos. se tenía que reubicar toda la ciudad. Aquí habían viviendas. Sí, entonces pasa, sí, señor. Bueno, ahí también están al frente. Ajá, O sea, claro. aquí en esta Más zona. sobre todo había. estaban pegadas acá. Pese a la migración que hubo huyendo de la violencia terrorista, los herederos de ese tiempo se han mantenido y ahora intentan restaurar su patrimonio, ponerlo en valor y relanzar su ciudad como un destino turístico e histórico que valga la pena visitar. Se están ejecutando trabajos en infraestructura urbana que pretenden mejorar los accesos y que esta convivencia entre su legado y su vida contemporánea sean viables. Las tripas crujen y va siendo hora de darles lo que se merecen. Y estas son algunas de las delicias acá. Sí. Este es el Chicharrón. En México es el puerco. Ajá. Es el cerdo que durante muchas horas es sumergido en aceite, digamos, ¿no? Ajá. Para la cocción. En su propio aceite, en Su propia propio grasa. aceite. Ajá, en su propia Y manteca. lo tuyo es, Es chicharrón de trucha. la trucha es un pescado de río, pues, ¿no? Claro, digo, no tan nativo, pero Ujú. se consume en cantidad acá en Se Vilcasca. consume en esta zona bastante. Sí. Lo que estamos viendo es el chicharrón de chancho, ¿no? O cerdo, ¿no? Puerco, ¿ya? Ujú. Las hojas de qué son. Es hierbabueno, ¿no?
con maíz. El maíz sancochado, acá le decimos mote. Bueno, en el Perú y en muchas localidades y en muchos países también, la comida es una parte central, no solamente de la vida cotidiana, sino también una forma de estrechar vínculos, de celebrar, de agradecer. Y es así como vamos a agradecer también aquí. Vilcashuamán convive entre su cultura ancestral y en algunas de sus calles es posible ver todavía esos pequeños brotes de agua alcalina y fresca que no ha parado de fluir. Estamos en la piedra del vaticinio. ¿De qué se trata esta zona, por favor, Luis? Es una piedra de adivinación, de ver el futuro. En nuestros pueblos, sobre todo de nuestras provincias, antes de proceder con una actividad, tienen la costumbre de ir prediciendo, ¿no? Si le va a ir bien o mal en este caso. Es una costumbre que viene desde el tiempo de los incas, según nuestros abuelos. Pero la piedra evidentemente no es la que dice algo. ¿Qué es lo que se utiliza como método para saber el futuro? Bueno, en la parte alta vamos a ver una posita. Se dice de que, según la tradición oral de Vilcashuamán, ahí se echaba chicha, sobre todo de maíz, combinada con sangre de llama. Yeah. Y la sangre se utilizaba para diferentes ceremonias, en este caso de adivinación. Primeramente se conseguía un quero, un vaso ceremonial. Un quero es un vaso ceremonial. ¿Ya? Y ahí se vertía chicha y se combinaba con la sangre de la llama. La chicha es una bebida que es un fermento a partir del maíz. Como se ve, en la parte alta hay Hay como un pequeño pozo, un agujero. Claro, ahí se vertía el líquido que acabamos de explicar, ¿no? La chicha con la sangre de la llama. Pero acá no cualquiera hacía la adivinación, sino había un yachas, un sabio, ¿no? Entonces él se ubicaba, se dice, en la parte baja, tenía un ayudante, porque previamente antes de verter el líquido, se ponía un pequeño tapón ahí para que el líquido se llene en el pozo. Ya. Luego de esto se sacaba el tapón y como vemos ahí sale un canal, se separa y al final se va juntando. ¿No? Se dice de que si va a haber un buen año, el líquido que se había vertido debía llegar al mismo tiempo a la parte baja. Ajá. Y no solamente se veían los buenos tiempos, ¿no? Sino también el futuro de una pareja antes de casarse, en este caso. Se ponía un pequeño tapón ahí para que el líquido se llene en el pozo. Ya. Luego de esto se sacaba el tapón y como vemos ahí sale un canal, se separa y al final se va juntando. ¿No? Se dice de que si va a haber un buen año, el líquido que se había vertido debía llegar al mismo tiempo a la parte baja. Y esta anécdota que me contabas respecto a cómo determinaban si una mujer era virgen o no. También algunos sostienen esa teoría, ¿no? De que mediante la orina de la mujer también igual se vertía en la parte alta, ¿no? Y se llegaba al mismo tiempo a la parte baja, significaba de que la mujer era virgen, ¿no? Y la pareja antes de unirse debía primeramente tener un periodo de convivencia, se llama servináculo. Que es lo lógico, ¿no? Antes de invertir en una empresa tan compleja como la convivencia, como el matrimonio, tendría que haber un año de prueba o algo así como se hacía en los Andes. Era costumbre en esos tiempos, ¿no? Luego de esa convivencia venían a este lugar y hacían la adivinación, ¿no? Y se llegaban al mismo tiempo a la parte baja, ¿no? Era augurio de que esa pareja iba a tener una buena vida. Estás viendo Otro Mundo. San Televisión, buena televisión. Vilcashuamán es un museo viviente porque el pasado incaico no está muerto, sino que sigue respirando a través de la vida diaria de sus habitantes. Es un testimonio vivo de cómo una civilización milenaria sigue influyendo en la identidad y las prácticas actuales del pueblo. La iglesia sobre el Templo del Sol en Vilcashuamán es una manifestación concreta del proceso de conquista y colonización donde la imposición del cristianismo fue espiritual, física, visual y territorial.
En tiempos más recientes, los nuevos pobladores también construyeron sobre lo construido por sus ancestros. Este es un muro inca muy antiguo. Continúa por aquí, la calle lo ha cortado, pero continúa dentro de las viviendas. Entre las casas. Por ahí continúa. Y esto, Qué increíble. y este muro cerraba hasta donde está el templo de Sol y la Luna, Ya, ¿no? Pero cortado por el Japaquiñán que salía que es el camino inca. del camino inca. Nada más, pero ahora lo ha cortado pues una pequeña calle con cemento. ¿Y es cierto que se introduce todavía por esa casa? Sí, entre las casas está el muro. Qué increíble. Vilcas Guamán es un sitio arqueológico accesible y valioso, tanto para investigadores como para turistas. El reto es mantener en pie estos monumentos. Y como veis, está en situación de riesgo, ¿no? Apuntalado. Sí, pues está apuntalado porque hay riesgo. ¿Por qué? ¿Por humedad? ¿Por qué es? Por humedad. Por humedad, porque a partir de diciembre empiezan las lluvias y en Vilcas hay bastante filtración de agua, bastante lluvia. No hay canales de drenaje, no hay desfogue del agua que viene de la parte superior. Que sí habían antes. Antes en la época había, ¿no? Por acá incaica sí había. vamos a encontrar que sí hay. Por ejemplo acá. Son canales de drenaje Ya. que sí lo consideran los incas. Su presente y futuro dependen de una planificación y esfuerzos que van a requerir hilar muy fino. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista del gobierno local con toda esta riqueza que tienen en Vilcas Guamán? Definitivamente recién se está proyectándose para el futuro. Ahorita con el gobierno local se está iniciando la mejora del lo que es el contorno del parque de nuestra ciudad arqueológica de Vilcas Guamán. Paralelo a ello se está planificándose mejorar algunos accesos, como el ingreso principal a la ciudad, que está haciéndose con gobierno regional juntamente, y algunas calles que después principales se está gestionando, y a la vez pues se está planificándose para el tema del ordenamiento territorial de la ciudad. La gente empezó a construir sus casas, pero está dentro de la zona arqueológica. Eso, con las normas actuales no se podría hacer eso. Sí, definitivamente, ¿no? Como se conversaba, ¿no? Encima del templo, como se ha construido la iglesia, igualito no lo respetaron la mayor parte de las construcciones incas y pues... Posteriores. Lo posterior, por ejemplo, ¿no? Hasta la municipalidad estaba dentro de la plaza inca, ¿no? Como destino turístico, ¿cómo se ven ustedes dentro de unos 10 o 20 años? Sí, lo que se está pensando para ello, sí está luchándose lo que es con tema de gestión para la restauración. Y ya pues con gobierno regional ya se ha iniciado, ¿no? Creo que ya está en proceso de licitación, que es de 14 millones de soles para la restauración del Uxno. Y paralelo a ello, pues, ¿no? Con proyecto de lo que es Japaquiñán se está coordinando para iniciar también con tema de trabajos con el Templo del Sol y la Luna. Yo creo que merecen un futuro muchísimo mejor que el que tienen, siempre y cuando se pongan de acuerdo, pues sí. Exacto. Y saquen provecho a todo lo que tienen acá. Tienen una riqueza arqueológica tremenda que está debajo de estos, Sí. de estos pedazos, de estas piedras, de este piso, está debajo. La riqueza arqueológica está debajo de ustedes. Es increíble. Muy difícil. Ya hemos visto la manufactura de la piedra inca, cómo la labraban, cómo la trabajaban. No hay espacios. Exacto. Y las remodelaciones o digamos lo que se actualizó no queda igual. Sí, aún más, ¿no? Por ejemplo, en el Templo del Sol, ¿no? Se ha visto el estilo de la construcción imperial. Antiguo, claro. No entra ni un alfiler, ¿no? Nada. Es totalmente fino la construcción. Y sí, ahora tallando entre nosotros, hacerlo difícil, ¿no? Entonces, tenemos que rescatarlo porque ahí están nuestros tesoros escondidos. Dios mediante, pues, ¿no? Que todos juntos, ¿no? Tanto de Ayacucho, tanto de aquí, juntos coordinando, llevar adelante para que sea un nuevo destino turístico Vilcas Guamán.
Para que Vilcashuamán se convierta en un gran lugar turístico, se necesita una estrategia integral. El potencial existe. Tiene historia, mística, arquitectura, cultura viva y un entorno natural impresionante. Estás viendo Otro Mundo. Busan Televisión. Buena televisión. Estamos a 2 kilómetros de Vilcashuamán, en el centro arqueológico Intihuatana. Un lugar que ningún libro escolar lo incluye en sus páginas. Es un sitio de gran valor histórico, espiritual y astronómico. Aunque no es tan ampliamente difundido como otros sitios incas, su importancia era notable. Nos guía Luis, quien nació en esta zona y se nutrió de toda su historia. O sea, este lugar tiene mucha historia. Hay restos de culturas importantes, ¿no? Como la cultura inca y también pre-inca también. Hay restos chancas, pocras, huari, ¿no? Y acá tienes un lugar donde vamos a ver ahora cultura inca. En sí, en la historia no se menciona mucho, ¿no? Yo tampoco. Cuando estuve en la primaria, en la secundaria, casi no aparecen en los libros, ¿no? Estos lugares, pero sí, con lo que vamos a ver ahora es muy importante. O sea, el tipo de construcción, los símbolos, ¿no? Todo lo que han dejado acá, y creo que sí, es muy importante. ¿Era una zona de descanso del Inca o recreación o algo así? Yo creo más que era una zona en sí donde el Inca estaba más cerca del sol, de la luna, y justamente acá hay un templo del sol. Fíjate, en ese letrero en la montaña está el templo del sol. Ahí en el centro hay un templo, fíjate, un muro incaico. Y si nos damos cuenta, hacia el cielo es justamente por donde el sol se está, mira, ve, los últimos rayos solares, o sea, donde el sol alumbra, ve, está encima del templo. Y cuando uno ve esto, entonces quiere decir que el lugar era muy importante, ¿no? Por historia sabemos que él era el hijo del sol, nuestro soberano, el Auqui, el elegido, su hijo. Y acá estaba él, Pachacute. En el complejo arqueológico de Intihuatana, lo que también llama mucho la atención es esta gran montaña que está justo resguardando, ¿no? Todo este bonito lugar. En modo de respeto, los lugareños lo conocen como el Apu de este lugar, el Amaru Hasa, así el se Apu llama. Es como un tutelar, un dios sí, tutelar. Un guardián, un protector, ¿no? Esa estructura que se ve allá, que Es restos del templo inca, es un joricancha. Todo este es el templo inca y viene desde la parte de acá adelante. Está bajo tierra, está enterrado. Un tiempo el Amaru se molestó y todo esto lo escondió. ¿Me estás diciendo que la mayor parte está enterrado? Sí. El Amaru vino molesto y todo lo escondió. Lo que cuenta Luis es una forma de explicar el potente deslizamiento de tierra y barro que aparentemente arrasó la arquitectura de este lugar. Esta es la parte que da con la laguna. Está justo a orillas de la laguna. El baño de las ñustas, así le conocen a esta fuente. ¿Qué son las ñustas? Eran jovencitas, de adolescentes, jóvenes, traídas de diferentes regiones por el Inca en su niñez, llamadas akyas o akyakunas le decían en la niñez. Ya en la juventud eran entrenadas, ñustas. Preparadas acá para... Sí, se formaban en estos templos reales, en estos recintos sagrados, para justamente ver todo esto de la cosmovisión andina, ¿no? La piedra del sacrificio, le dicen a esta, al lado de la fuente, fíjate, están juntas y hay una poza
ahí. De hecho, también en esta gran roca, en el 21 de junio, que es el solsticio de invierno, a las 12 del día, el sol va a tomar la posición centro de este lugar, se va a posicionar al centro, y la gran roca proyecta en esta poza cuadrangular la sombra del rostro del Inca, de Pachacute. Es muy importante que esto ocurra acá hasta hoy en día. Tendrían que venir los expertos o los historiadores, los arqueólogos a explicar todo esto. Claro, pero los arqueólogos no están acá haciendo trabajo de campo. Lo que les digo, les voy a transmitir es gracias a lo que nuestros padres, abuelos han pasado en generaciones, ¿no? De generación en generación. Aquí también hubo un Agyahuasi, una institución inca donde vivían y eran formadas mujeres jóvenes seleccionadas por su belleza, habilidades y pureza. Eran niñas y adolescentes entre 8 y 10 años que eran seleccionadas en diferentes regiones del imperio. Las formaban para cumplir roles religiosos, ceremoniales, textiles y políticos. A través de las agyas, el Inca demostraba su poder, recompensaba lealtades y difundía su autoridad divina. Pero la función de estas chicas no solamente era servir o estar ahí para el Inca, sino me decías algo de que tenían función de reciprocidad con otras regiones. Sí, sí, como le digo, en este principio en el cual ellos se basaron, era un papel muy importante el Agyahuasi, o sea, un rol muy importante en el incanato, ¿no? Ya no solo podemos decir que es un lugar de descanso, sino es un lugar como de culto, espiritual, ¿no? Un lugar muy importante en la cosmovisión andina. Ok, vamos por allá. Sí, sí, vamos. Cuando los turistas llegan a este lugar, a nuestro complejo, y lo ven en este estado, parece que lo hubieran volado, que lo hubieran... Mira, piensan eso, que los españoles lo han destruido. Muchos piensan eso. O también piensan que el Inca recién estaba construyendo este lugar y se quedó a medio construir. Pero lo cierto es que nuestros antepasados han pasado una mitología, una historia interesante con la montaña, con la gran serpiente, el Amaru. Dice en un tiempo, el Amaru se molestó, esta montaña se enfadó y se sacudió fuerte. Dice, causó un terremoto, o sea, el Amaru se molestó, se sacudió y bajó molesto y ocultó todo esto con todo lo que había. ¿Y estas son las consecuencias? El Amaru lo esconde todo esto, sí. Este es otro sector, parece construcciones de la zona de Cusco. Sí, sí, tiene el mismo patrón, acuérdate, es el mismo Inca, Pachacute, estaba acá. Esta es la construcción más bonita, más fina. Fíjate, acá hay un pasaje secreto, mira, o un camino oculto. Vengan. A ver, vamos a seguirlo. Bien angosto. Fíjate arriba, como en este lado, todo esto estaba cubierto hasta la década de los 90. O sea, en los años 90, 80, 1970, lo que estamos viendo estaba bajo tierra. Todo esto estaba bajo como tierra. Acá, como les digo, como acá. Podías, o sea, caminabas sobre las ruinas, ni cuenta te dabas. Abandonado como el ahí. lugar. Sí. Me dices que todo esto no se ha investigado de manera arqueológica y científica por el terrorismo. Sí, acá, ¿quién iba a querer venir a esta zona? Daba miedo, fíjate. Hay registros de que hace algunas décadas se empezaron a hacer algunos trabajos de investigación arqueológica. Sin embargo, es cierto, el terrorismo también ahuyentó dicha actividad. Hay muros bajo tierra, fíjate, hay rocas. Yeah. Esta es una roca de trabajo de ellos, de nuestros abuelos. Claro. Y acá, este tipo de muro. Es lo que veíamos, la diferencia entre los muros de las restauraciones. No hay comparación, acá no hay una separación, no hay.
Y de hecho se van a formar también figuras, lienzos, y también vamos a ver altos relieves. Fíjate acá, tallados en altos relieves. Como acá también, la llama. Y todo esto estuvo bajo tierra, ¿ves? Fíjate, hasta la década de los 90. O a esos tiempos. Ahí está la llama. Hacia acá hay más, puedes ver la diferencia entre uno y otro muro. Claro, ese es más regular, digamos. Los bloques son más regulares, son más rectangulares. Acá es totalmente diferente. Hay geografía. ¿Cuántos ángulos tienen algunas de estas piedras? Es increíble. Acá vemos una serpiente con una piedra de 7 ángulos. La serpiente y la piedra de 7 ángulos. Y hacia abajo la guayata. La ave, esa ave era muy considerada una ave sagrada. Acá está la guayata. Sí. Es el agüita de la juventud. Y esta es la que se va a la laguna todo el tiempo. ¿Me vas a decir que esta agua fluye desde hace 500 años? Sí, permanentemente. Así llueva, por ejemplo, si viene una fuerte lluvia, no aumenta, no viene turbia. Sigue la misma, lo que ahora estamos viendo. Ni en sequía, nunca ha habido reportes que ha desaparecido, que se ha bajado, no, igualito sigue. ¿Y nunca se ha sabido de dónde viene esa agua? Lo que dicen los abuelos es que el Amaru, la gran serpiente, en esa montaña sagrada, el Apu, le da al hijo del sol y de la luna. Puede ser una fuente de agua subterránea, tal vez. Y hay que tomarla. Si desea, puede probarla. Bueno. Sí, no es alcalina, es limpia. Será o no de la juventud, pero bueno. Por lo menos quita la sed. Vamos a ver si funciona. Te hablo en el 2070. Ya. Se sabe que estos muros eran emplacados con láminas de oro, enchapados en placas de oro. Fíjate, ve. ¿Cómo se habrá visto esto en sus mejores épocas, ¿no? Ahí puedes ver, cada bloque de piedra o cada piedra tiene unas marcas en los bordes, en sus márgenes. Todas, ven. Y tienen chancaduras, fíjate. Estos eran emplacados, este muro era enchapado en oro y era bonito, por eso se les decía Joricancha, templos de oro, ¿no? Recintos de oro, recintos sagrados. Ya cuando llegan los españoles, como los abuelos han mencionado, es que ellos esconden todos esos tesoros. Lo empiezan a deschapar y lo esconden. ¿Cómo se llama? El ancuquichca. ¿Qué quiere decir? Es una planta sagrada, es alucinógena también. De hecho, los sabios lo empleaban. También es curativa, es para la diabetes, la artritis. La ciudad de Vilcashuamán mantiene vivas costumbres ancestrales, el idioma quechua, la música tradicional y las festividades andinas. Está a solo 3 horas de Huamanga, la capital de Ayacucho, que es un ejemplo de pueblo vivo andino. Donde la herencia inca e hispana no es solo historia, sino una forma de vida vibrante. Acompañe nuestra próxima incursión en busca de respuestas y de las piezas que le faltan a la historia. Vamos a revisarlo todo, a cuestionarlo todo, con criterio periodístico, el apoyo de expertos en diversas disciplinas y el soporte de la tecnología. Esto fue Otro Mundo. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.